Emilio Ramos Martín, deportista, dirigente deportivo y en los últimos tiempos político. Buenas noches, Emilio. Buenas noches. Una vida dedicada al deporte, sobre todo pues al deporte de emoción, al deporte de velocidad. Pero usted se inicia en el deporte, Emilio, bueno, como todos los niños de su época, en el fútbol. Pero su primera incursión en el deporte serio, la natación. La natación, sí, fue en la época de los años 53, 54, 55, cuando existía el Real Club Victoria como club de natación, y una de las travesías clásicas que habían antes, que se hacía desde la Peña La Vieja hasta lo que es La Puntilla, donde hoy está el Club Victoria hoy en día, y he estado siempre, pues participé. Y en participar pues habían buenos nadadores porque venían todo el equipo de natación. Yo era un playero clásico y me clasifiqué entre los 8 primeros. En ese momento, pues cuando llegué a la meta, un señor que se llamaba José Ojeda, que yo no sabía que era el entrenador de ese club, me dijo que en qué club nadaba yo. Le digo, yo no nado, yo no pertenezco a ningún club ni practico ningún deporte de natación. Entonces me propuso que si me interesaría pues fichar por el club Natación Victoria. Bueno, pues me fui y me inicié un poco ahí. La verdad que yo vivía pues en el Parque Santa Catalina, en la época aquella, pues era una época bastante dificililla, y yo a los 14 o 15 años pues ya trabajaba también, estudiaba, trabajaba, y a su vez pues practicaba el deporte de natación, porque nosotros éramos 11 hermanos y había, ya tenía hermanos, y había que trabajar, ¿no?, para poder sacar todo. Y me inicié un poco, me gustaba mucho la natación. En aquella época entrenamos en la piscina Julio Navarro, la antigua piscina Julio Navarro. Hoy en día no, hoy en día es una gran piscina, pero sí recuerdo de ir a entrenar y quitar pues muchas porquerías que había en la piscina para poder entrenar, y siempre a las órdenes de José Ojeda. Muy buen entrenador, muy buen amigo hoy en día. Y empecé hasta que ya entré en lo que era ya un nadador. Dominaba 3 estilos completamente. Yo nadaba el crawl, la espalda y la mariposa. La brasa nunca se me dio, pero sí todo en uno de los campeonatos que se hacían antes, que era el nadador completo, que todos los domingos se nadaba un estilo, pues ese trofeo lo llegué a conseguir. Y también nadé mucho en los campeonatos antiguos de los regionales, que eran entre Tenerife y Las Palmas, y los clubes que había entre Tenerife y Las Palmas, y siempre quedábamos pues bien clasificados, hasta llegar ahí a campeonatos de España. Y también quedar bien clasificado en la época antigua esa, ¿no? Y también yo decía a los compañeros o amigos que tenía en aquella época que yo llegué a sudar como muchos compañeros en el agua. Dice, ¿cómo es posible eso, no? Si en los relevos que habían antes, bueno, y siguen existiendo, ¿no? Eran muy bonitos los relevos aquellos, que uno de la emoción se tiraba al agua porque el otro club iba adelante, y el amor tenían la confianza en uno que iba a coger esos metros que nos llevaba al otro de distancia, ¿no? Y campeonatos regionales, mucho. Y la época esa, pues después ya pasé en el mismo club Victoria. Fue cuando ya vino el equipo de natación Unión Deportiva Las Palmas. También ya pasamos casi todos los nadadores del Club Victoria a la Unión Deportiva Las Palmas. Y ahí ya el entrenador, José Ojeda, ya me pasó a otro entrenador que era Roberto Alberich, que era ya el que cogía los nadadores más seleccionados, ¿no? Y entrené con Roberto Alberich, pues una o 2 temporadas, que era la época en que estaba Julio Cabrera, muy buenos nadadores, Chuchi, Solís Martínez, Nazario Padrón, y entre nosotros había uno muy bueno, José Ferrero, Gustavo Verástegui, había nadadores, ¿no? Ya después tuve una época ahí y Roberto Alberich se fue a entrenar al Real Club Náutico de Las Palmas, y yo fui como figura en aquella época del Club Náutico de Las Palmas, que duró
una o dos temporadas. Sí, bueno, era una excepción, ¿no? Sí, Que el Club Náutico tuviera sí, una era sección como de natación. de natación, como la sección náutica, sección de natación, pero no tuvo mucha aceptación en el club, duró una o dos temporadas y ya yo por la natación La deja. la dejo. La deja joven. Sí, la dejé la verdad que joven. Dejé de joven, nadé pues 4 años, una cosa así la dejé. Ya. Después pues ya el trabajo también me quitaba, porque antiguamente, hoy se hace gimnasia para nadar y tal, pero yo trabajaba y el cansancio de hacer 3 sesiones al día, porque yo iba por la mañana a la piscina a las 6 de la mañana, luego iba al mediodía y luego por la noche para poder entrenar. Porque claro, el trabajo y los estudios y el deporte no. Tenía un sacrificio muy grande, pero que no me pesa hoy en día en absoluto, porque la verdad que la natación, quien la pueda practicar, es un deporte muy sano y muy bueno. ¿Cómo se encuentra usted con las 4 ruedas a través de su vida? Bueno, las 4 ruedas me las encontré también, pues siempre me ha gustado en la velocidad, y la verdad que las 4 ruedas fue un sueño. Yo veía correr en aquella época, pues corredores que había muchos, ¿no? Y la verdad que nunca pensé coger un coche preparado para correr y participar, un coche propio de uno, jamás pensé eso. Pero fui poco a poco, tenía un amigo que era mecánico, teníamos un coche y lo preparamos un poco. Antiguamente se corría muy diferente a lo que se corre hoy en día. Hoy hay mucha técnica y antiguamente pues con las cosas de casa podías correr. Hasta que llegué ya a una época pues que ya tenía un coche pues bueno, solo que yo no era buen piloto, me gustaba participar, yo me divertía y era lo que yo quería, ¿no? Tenía un coche bueno, un coche muy bien preparado, un BMW. Y tuve también varios accidentes. Uno de los accidentes volé el barranco de Fataga completo, de arriba abajo, en una subida. Y ahí me incorporé. No, tenía mi coche en aquella época, eran los grupos 5 que se hacían, porque tenía cosas de fibra, el capó de fibra, la maleta de fibra. Y participaba, la verdad que... ¿Cuántos años estuvo corriendo? Corriendo, pues estuve participando, alrededor de 8 añitos por ahí. 8 años. Una cosita así. Que me imagino le costaría dinero. Sí, costaba dinero, pero no tanto como el que cuesta hoy en día, porque en esa época estaba la época de los carburadores Weber. Entonces yo con otro amigo mío nos fuimos a Italia y nos trajimos la representación de los carburadores Weber, los sillones Sparco y todo esto, que fue cuando se fue incorporando ya el automovilismo. Y yo pues las perlas que me podía gastar en el automovilismo me las gastaba en repuestos y los vendía, tanto así que a veces iba a un rally y en el portabolso del coche mío pues habían cascos monos para yo venderlo en el mismo rally, ¿no? Era épocas muy simpáticas, ¿no? Siempre ha sido muy comercial, ¿no? Yo sí, siempre me ha gustado el comercio, siempre me ha gustado decir, cuando puedo hacer una cosa la hago, pero si veo que se puede ganar un duro uno, lo sacrifico de lo mío, lo sacrifico, porque yo había veces que no podía participar, pagar la inscripción y la goma, porque traía algunos repuestos y se me unía el rally con los repuestos, y entonces primeramente los repuestos para poderlos vender y luego participar. También en aquella época tenía mucha ayuda de Medardo Pérez, porque Medardo Pérez tenía buena goma y me prestaba mucha goma y yo podía participar. No era la época de hoy en día que hay que llevar gomas marcadas y esto y lo otro. Era muy diferente el automovilismo antiguo al que hay hoy en día. Antiguamente podías correr, podías participar con cosas, pero hoy es muy técnica y mucho dinero. Hoy sí cuesta dinero el automovilismo. La época que yo participaba, hombre, costaba como todo, porque tenía que tener un coche precisamente para eso, unas barras, una coma, una licencia, que todo costaba dinero. Y también dentro del automovilismo pues fui del equipo de cronometradores. Por ahí empecé, por equipo de cronometradores, y ya empecé a participar. Luego también estuve participando de copiloto con Ángel Dávila, para descanse, que estuve corriendo unas temporadas con él, que hoy en día Dios lo tenga en los reinos de los cielos, que era un muy buen compañero y muy buen piloto también. Su vuelta al mar, y al mar con velocidad, más rápido que lo que usted nadaba, ¿no? Sí, en la playa de las canteras. Sí. Y en la época que me incorporé también... ¿Cómo se la encuentra la motonáutica? La motonáutica me la encontré y participando todavía en las 4 ruedas, pues me la encontré porque a mí me gustaba mucho la organización. Y en la época que empezó la motonáutica
había un sistema que llamaban boxe, que todos los barcos tenían que ir a boxe, como digamos en el automovilismo, los parques cerrados, y allí se revisaban los barcos, si tenían remos, si tenían ancla y tal. Y Manolín Falcón, pues, y Antonio Falcón, que me conocían un poco, hombre, pues, para no echar un cabito aquí, a mí siempre me ha gustado pues ayudar en las cosas de las pruebas de cualquier deporte, ¿no? Y entonces pues me metí ahí, empecé, y cuando me vi, pues me vi con un barco en el agua corriendo en coche y corriendo un barco. O sea, lo simultaneaba. Sí, y a veces a los compañeros que corrían en coche les decía, mira, en el agua hay carreteras también, yo te invito para que tú veas que es diferente una cosa y la otra. Hombre, el automovilismo lo que tenía que había que entrenar mucho, ¿no? En la mar, en la motonáutica, por mucho que entrenes, el día de la prueba no sabes cómo te lo vas a encontrar en la mar. El automovilismo también, oye, estás entrenando a lo mejor con lluvia y el día del rally hay sol, ¿no? Pero bueno, es diferente. La motonáutica es dura también, ¿eh? Yo participé en la época de neumática, pero en la primera época eran los barcos de fibra, ¿eh? Que ahí los golpes eran bastante daño, tanto así de que yo tengo el cuello, lo tengo fastidiado y tengo 2 placas en el cuello, ¿no? Y con un hueso. La emoción del mar, la emoción de la velocidad en el mar, ¿se puede comparar a la al del automóvil en carretera? Bueno, no es comparativa. O por lo menos esa sensación de libertad. Es la libertad. En el mar encuentras más libertad porque lo ves todo abierto. En carretera, cuando vas en coche, pues te encuentras una carretera y te encuentras unos entrenamientos que vas con unas notas y más o menos sabes por dónde vas a ir, porque en las notas el copiloto te la va cantando y tú llevas ya la carretera grabada. Pero claro, en el mar, el perjuicio de los mares cuando te cambia la ola, el viento, que recibes leñazo por todos los sitios, ¿eh? En el mar duele mucho más que en automovilismo. ¿Cuántos años estuvo participando en la motonáutica? En la motonáutica también estuve alrededor, combinando con los coches, alrededor de los 8 o 9 años, pero más ya me retiré de los coches y más ya me dediqué a la motonáutica. ¿Su etapa como piloto destacaba o...? Sí, destacamos porque en la época aquella habían 2 categorías, la NT, que era donde yo participaba, que eran motores de 70 caballos, y muchos campeonatos me llevé, muchos campeonatos. Y muchas satisfacciones. Sí, mucha satisfacción. En la motonáutica de antes, la verdad que era bonita, había mucha afición, había mucha afición, tanto así que en una época vino aquí un campeonato, no sé si era del mundo, un campeonato bastante fuerte que se hizo en Puerto Rico, y venía hasta buenos barcos, venían barcos especiales, de estos que hoy en día son los Fórmula 1 de los barcos, y en una de las etapas, en la primera etapa que salimos, dieron un rumbo, nos daban un rumbo para coger las balizas, y nosotros, es decir, mi copiloto y yo, y los pequeños que íbamos, digo, cuando esta gente llegue, lo que pasa es que todos los demás barcos se fiaron en que venían un catamarán, un barco preparado, creían que llevaba el rumbo y todos los seguían a ellos. Entonces nosotros los perdimos de vista, pero claro, mi sorpresa fue cuando llegamos a la primera baliza, que había un barco, y nos dicen los señores, oye, que los primeros son ustedes, ¿dónde están los otros? Y yo creí que se estaban cachondeando de nosotros, ¿no? Nosotros íbamos con motores de 70 caballos y aquellos se nos llevaban 200 y 300 caballos. Lo que pasa es que se perdieron el rumbo, no daban con ellos, y después nosotros llegamos, efectivamente, que en esa prueba de entrenamiento, llegué el primero yo. Digo, cuando yo llegué, yo le decía a mi copiloto, digo, mira, cuando nosotros llegamos, esto está duchados en Las Palmas y tal, y nosotros, pues cuando llegamos, la sorpresa mía, llegamos a Puerto Rico y fuimos los primeros que llegamos en entrenamiento el sábado. El domingo no le vimos la espuma a ninguno de ellos, claro. ¿Cuándo decide dejar de competir y dedicarse a organizar y a ser dirigente deportivo? Dejé de competir ya porque la motonáutica, como digo, al principio fue muy bien, después ya fueron las cosas de las marcas de los motores, y ya se fue deshaciendo un poco la motonáutica. Dejé de competir, estuve una época sin competir, pero la motonáutica seguía. Y sobre el año 94, una cosa así, pues habían señores, porque yo fundé una escudería en Las Palmas, la primera escudería que se fundó en Las Palmas, la fundé, se llamaba Escudería Motonáutica Gran Canaria,
sea, una escudería federal por todos los sitios, tenía muy bueno. Y la fundé, la dejé, porque ya digo que las cosas no iban bien, y me retiré de la motonáutica. En el año 94, no, 95, pues los antiguos corredores y antiguos compañeros que estaban, entre ellos Paco Peñate, tal, pues hombre, ¿por qué no vuelves otra vez? Miguel Ángel Betancor, porque ahora ya se han separado, ahora ya la federación está en Tenerife y en Las Palmas tenemos una delegación, no hace falta un tío para organizar, y me metí. Yo no quería, pero el deporte me llamaba, y empecé con la motonáutica, y cuando la cogí en el año, te digo, 94, 95 creo que fue, una motonáutica bastante a nivel cero como delegación de motonáutica, estuvimos pues unos 4 o 5 años con un buen equipo que tenía, la verdad que tenía un muy buen equipo, y cuando la dejé, pues la dejé ya con un beneficio, digamos, con unos enseres que eran nuestros ya la dejé con una neumática de 6 metros que costó 6 millones de pesetas, otra neumática pequeña, se ayudaba a los pilotos, los que no podían pagarle las licencias y los seguros de las pruebas, se hizo muchas cosas, pero Tenerife, como estaba la federación, siempre tiraba para allá, hasta Tenerife me dijo, no, mira, todo lo que hagas aquí lo mandas a Tenerife y yo después te mando. Digo, no, yo me sé administrar Las Palmas es Las Palmas, o Gran Canaria, y esto es una delegación, y yo, si soy delegado, la llevo yo. Ahora yo depender directamente de ellos, no. Y ya la dejé. Su última etapa, yo le iba a preguntar qué piensa de la política, pero bueno, usted de los invitados que tengo aquí, que bueno, pues que le ha dado por esa iniciativa, ¿no? Usted no ha sido muy político en toda su vida, ¿no? No, yo político no he sido. ¿Qué pensaba de ella? Bueno, antes de entrar. Antes de entrar a la política, bueno, pensé que la política no era como la he vivido dentro. Creí, no todos somos iguales, ¿no? Yo creí que cuando hablabas con personas o con compañeros de otro partido, creí que más o menos pues estabas hablando con personas, ¿me entiendes? Pero no, te convence, y aunque te dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo, la verdad que cuando me presenté en la política con José Mari Ponce como candidato a la alcaldía de Aruca y otros compañeros, no pensamos pues llegar y sacar y gobernar como gobernábamos. Hicimos un pacto con el Partido Socialista, y la verdad, aunque nuestros regionales y nuestros, digamos, superiores, entre comillas, nos advirtieron, tengan cuidado con los socialistas, yo le decía a mis superiores o digamos, a mis jefes más directos, yo no estoy pactando con un partido socialista, estoy pactando con personas, porque yo creí que la verdad, con las personas que nosotros pactamos, creí que eran personas, pero no, ¿qué va? Hoy en día. ¿Ha pensado que el deporte no es más compensatorio que la política, ¿verdad? Sí, después de su mucho etapa más aquí. compensatorio. Aunque la política, sí, hombre, estuvimos gobernando 1 año y medio. La política, si das con buenos políticos y buena gente que quieren hacer cosas por el pueblo o la ciudad donde tú vives o tú habitas, se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer muchas cosas siempre que des con personas que vivan la política y que quieran ayudar al pueblo. Ahora, si quieres quedarte rico con la política, no. Aparte yo vengo de mi trabajo, que me enseñaron que la línea recta es lo más corto en un sitio y hay que tomar. La política hay que tener mucha fe en ella, y aunque hoy en día la política, lo que viví, no es que me guste, sea una gran cosa, me gusta y me gustaría volver, porque nos presentamos otra vez ahora a las nuevas elecciones, y me gustaría volver y terminar lo que no terminamos. Iniciamos una cosa, no pudimos iniciarlo por nuestro pacto que nos engañaron, pero sí me gustaría volver y hacer un pacto con caballeros, como son los pactos, ¿no? Y poder hacer algo por Aruca. Vamos llegando al final. ¿Se arrepiente de algo que ha hecho? Estamos hablando del deporte. ¿Se arrepiente de algo? ¿Le ha quedado algo por hacer en el deporte? ¿Alguna espina que le ha quedado clavada a Emilio?
No, hombre, lo más espina que me ha quedado clavado ha sido en la motonáutica, porque el deporte del automovilismo pues era un deporte individual que lo hacía, pero no espina en la motonáutica como deportista, sino como federativo, porque yo creo que en Las Palmas de Gran Canaria se pueden sacar muy buenos pilotos, tanto en T como neumática, y se pueden hacer muchas cosas, siempre, que vuelvo a repetir, que el dinero que se pueda hacer en lo que sea, en el deporte, que puedas conseguir, lo emplees en el deporte. Entonces puedes conseguir ahora, para apuntarte la medalla o para salir en foto, no, porque yo no sé si usted vio alguna de las pruebas que se hacían antes, pues había mucha competición y la gente se lo pasaba bien. Sí, y aparte que se trabajaba, pero yo vuelvo a repetir, tenía un muy buen equipo, pero yo vivía para el deportista, y si iba a pedir algo, alguna publicidad o algún sitio, lo iba para el deportista, y las perras que se podían sacar la empleaba en el deporte, no en la cena con este y con el otro para poder, no. Yo empleaba. Ese es un clavo que se me quedó a mí, porque cuando yo me fui de la motonáutica había muy buen ambiente en motonáutica y mucha juventud. Una última pregunta, Emilio. ¿Cómo le gustaría que fuera usted recordado? Bueno, pues me gustaría que fuese yo recordado el día de mañana, cuando ya uno no esté aquí, pues por la vida y la trayectoria que he llevado en la vida. Como yo creo que me he considerado siempre una buena persona. Me he considerado amigo de mis amigos, y que nunca he hecho ningún mal a nadie, ni he pensado nunca hacer mal a nadie. Recordarme como una buena persona, que realmente creo que lo he sido en la vida. Emilio Ramos Martín, deportista, dirigente deportivo y en los últimos tiempos político. Gracias por estar aquí. Gracias a usted. Aitami Ruano Vega, deportista, judoka, toda una vida dedicada al deporte. Buenas noches, Aitami. Buenas noches. Bueno, Aitami, toda una vida dedicada al deporte, a pesar de su retirada tan joven, con 29 años, del deporte de competición. ¿Cómo se inicia en este deporte? ¿A qué edad se inicia en el judo? Pues yo empecé con 6 años y un poco por obligación, porque tenía Santiago Ojeda cerca de mi casa su gimnasio, que lo llevaba Ramón Domínguez en aquella época, y bueno, pues un poco todos los niños del barrio acabamos allí, unos más tiempo, otros menos, pero casi todo el mundo pasó por el gimnasio de judo. Y entonces, como tenía las tardes libres y estaba cerca, pues estaba claro. ¿Cómo fueron sus inicios en el judo? Porque claro, con 6 años, poco más que jugaba, pero ¿cómo fue caminando? Con 6 años era un poco un juego, íbamos 3 días a la semana y bueno, va pasando el tiempo, ya empezamos a entrenar los 5 días, un poco más en serio en las competiciones, que al principio no fueron fáciles, no, a pesar de ser más grande que los demás, pues no ganaba las competiciones fácilmente, incluso tuve una lesión grave, me he rompido metacarpiano de la mano. Y bueno, los principios no que fueran esperanzadores, pero bueno, con el tiempo... eso no lo desanimaba, y también no le desanimaba el que, bueno, pues verse, a pesar de su corpulencia, pues que le hicieran morder el polvo. No, por mi forma de ser en la vida, tanto para bien como para mal, no me tomo las cosas muy a pecho, las dejo pasar un poco. Lo que más me molestaba era que era una eliminatoria con Tenerife y perdía con un chaval de allí que la verdad no he vuelto a ver, pero me reventaba perder con alguien de Tenerife, ¿no? De pequeño, no sé por qué. Y por eso, pues el no tomármelo muy a pecho, porque a lo mejor otra persona hubiera abandonado, ¿no? Un poco acomplejado por no ganar siendo más grande, pero no. Luego ya empezaron los éxitos al poco tiempo y ya compensó todo. Empieza a competir, empieza a conseguir triunfos, empieza a quedarse campeón de Canarias y ya empieza a salir a la península. ¿Cómo fue esa experiencia?
Pues la primera vez fui a Madrid, yo creo que no había salido de las Islas Canarias. Nunca. Que yo recuerde, no, ahora sí de memoria. Y entonces era un fin de semana en Madrid que para mí era un mundo. Para mí el llegar a Madrid bien ya, ya era un logro, ¿no? Y montarse en un avión y tirar hacia Madrid, ¿no? Claro. Pero la ventaja que tuve en ese viaje fue que fue Ramón Domínguez de delegado, entonces como era mi maestro de siempre, pues un poco más de confianza. Y creo que era un sub-15 y quedé campeón de España ahí ya. Y entonces pues ya se encarriló un poco más la cosa, la competición, ya te reconocen un poco aquí el tema de la Dirección General de Deportes y todo politiqueo ese, entre comillas, ya eres un poco más conocido. Sí, porque hasta ese momento... No, nada, lo que tienen los deportes minoritarios. Si no eres futbolista o lo que sea, pues estás un poco ahí. Y luego ya vino cuando me fui a Barcelona primero. Fue una cosa curiosa porque me encontré por ahí, por el gimnasio, me había abandonado una petición de beca. Y yo le dije a mi entrenador que yo la iba a solicitar, que como no me la iban a dar, pues que tampoco había... Pero luego me llegó a mi casa la carta que me la habían concedido y ya me lo tuve que pensar mucho porque era irme. Además con muy poca edad, ¿no? Tendría 16 o 17 años recién cumplidos. O 16 o 17 recién cumplidos. Y bueno, entonces lo que hice, como fue sobre octubre, digo, me voy hasta Navidad y pruebo. Y bueno, volví el otro día después de la Olimpiada, o sea que fue para largo. Eso fueron como casi 13 años. 10 años, 11 años de... 10, 11 años, sí. Metido en la alta competición. Al principio era junior, entonces bueno, es ya campeonato de Europa y del mundo, pero no es lo mismo la exigencia luego que da el mundo del senior. El mundo senior fue un cambio radical. Son mucha exigencia, te exigen como profesionales, pero no solo exigen, no tienen los beneficios de ser profesional. ¿Aguantó tanto Aitami fuera de su familia, fuera de sus amistades, fuera de su ambiente, fuera de su clima? ¿Qué le hizo aguantar tantos años? ¿La ambición Pues de llegar a lo más alto? El querer ser campeón. Cuando hablo campeón me refiero a campeón de Europa mínimo, porque campeón de España, si no eres tú, va a ser otro, o sea que eso no cuenta. Y me queda la pena de pensar que yo, habiendo nacido, por ejemplo, en Francia, podía haber triplicado mi palmarés o por los métodos que tienen ellos. En España somos amateurs totalmente en el deporte. La prueba es que tú recibes una beca del planado, pero tú no cotizas a la seguridad social, tú no tienes ninguna prestación y cuando acabas el deporte vas a pedir tu vida laboral y es cero. Y entonces eso te lo hace pensártelo un poco y fue uno de los motivos de dejarlo. Claro, porque además todos esos años no cuentan para nada. Digo, no cuentan para nada laboral, me refiero. No, laboral no, para nada. Cuentan a nivel personal, a nivel... Sí, a nivel vivencia, ganas dinero con las becas, pero es un dinero que va y se viene, ¿no? Claro. Yo casi preferiría cobrar menos, pero que te aseguro un futuro. Claro, porque Me además refiero... cuando se termina, se sale con nada, claro. Claro, me refiero a crear una serie de plazas en la administración pública o algún método, porque es que el tiempo que ha tenido un chaval de mi edad para formarse yo lo he dedicado a viajar y a representar a España y luego no me lo devuelven para nada. Cuando se ve por primera vez las Olimpiadas, ¿qué piensa? Bueno, mi historia de una Olimpiada fue un poco triste porque en el 2000, para ir a la Olimpiada no te lleva al país, te tienes que clasificar por continente. Y entonces la clasificación fue de enero a mayo del 2000 y yo estaba bien clasificado, pero me rompí una costilla en la clasificación y otro español, Ernesto Pérez, que fue subcampeón olímpico en Atlanta, pues me ganó la plaza para la Olimpiada, pero luego a mí me llevaron al Campeonato de Europa, que fue después y quedé campeón de Europa. Entonces, siendo campeón de Europa de ese año, sabía que no iba a ir a la Olimpiada. Y la federación, bueno, no supo qué hacer, pero decidieron llevarlo a él porque era el que había ganado la plaza. O sea, fue en el 2000 y en el 2004, pues un tiempo antes yo dije que, bueno, eso lo llevaba yo mucho tiempo pensando, que no me parecía
la forma que estábamos entrenando la más idónea. Pero antes de la Olimpiada, como 8 meses antes, lo dije. Y me dijeron más o menos que quién me creía que era yo y que o que entrenaba con eso o que no me llevaban. Entonces, en una porque me quedé fuera y en la otra porque fui un poco por ir, porque sabía que entrenando así no iba a ser nada. Entonces es bastante triste, pero es lo que había. Tampoco quise explicarlo después de la Olimpiada porque iba a ser una excusa. Y nunca O sea, ha que sido usted fue a las un hombre de Olimpiadas excusa. prácticamente por decir que fue. Es decir, no, porque el sistema no le estaba convenciendo. Sí. Había pocas posibilidades de clasificar. Sí, sí, no, es que los periódicos hablaban de medallas sobre mi persona y yo sabía que no. Tú sabes para lo que vas. Si estás para medalla tú lo sabes y si no también. Y yo sabía que no estaba, ni mucho menos. O sea, que iba convencido. Sí, claro, claro. Y cuando se proclama campeón de Europa, eso fue otra historia, ¿no? Sabía que no iba a la Olimpiada de todas formas. Entonces sí, la alegría de ser campeón de Europa, pero que unos meses después iba a estar bebiéndome las lágrimas delante de la tele, porque la gente que gané allí luego fue medallista en Sydney. Entonces bueno, fue una alegría a media, digamos. Cualquier otro año hubiera sido mucho más feliz. El balance ahora en el tiempo lo califica de positivo, el balance de su historia deportiva, los sinsabores, los triunfos, los buenos momentos, los malos. Si hace el balance final... Lo dejaría en empate, ni Dejaría en positivo empate. ni negativo, porque le digo que habiendo nacido en Francia podía haber sido campeón olímpico. Por la tradición que tienen ellos, los métodos de entrenamiento. Bueno, Francia, digo Italia o cualquier país más o menos, que no hubiera sido España. O sea que es una desgracia como otra cualquiera, ¿no? Dese cuenta que no tenemos ni un ministerio de deporte exclusivamente, depende del de cultura, ¿no? Y pues empezando por ahí, siguen todas las carencias. Decide retirarse, termina las Olimpiadas y ahí dice usted que se acabó. Bueno, yo si hubiera podido entrenar aquí en Canarias, no me hubiera importado intentar ir a otra Olimpiada, pero actualmente el judo aquí a nivel senior casi no hay gente practicando judo, y menos al nivel que yo requiero para entrenar. O sea que aquí no tiene ni competidores ni tiene... Está mal que incluso va poca gente al Campeonato de España, con lo que era antes Canarias para el judo nacional. Pero está claro, si a nivel nacional no hay apoyo económico, imagínate a nivel autonómico. Entonces la gente se tiene que dedicar a sus trabajos y a buscarse la vida. ¿Cómo ve usted el judo en Canarias? ¿Cómo lo ve ahora bajo su punto de vista profesional, que hoy es profesor? La vida va por ciclos y el ciclo bajo nuestro está durando demasiado ya. Demasiado. Tenemos buen nivel hasta los cadetes, infantiles cadetes, y luego hay ahí un vacío. Los sub-20 les queda un poco de lo que han entrenado de cadetes infantiles, pero luego ya en senior y sub-23 mal. Volvemos, ¿su familia qué ha significado para usted en su carrera deportiva? ¿Su padre, su tío, su madre? Bueno, mi familia es todo, y otro de los puntos de querer venirme era el querer estar con ellos, porque no me compensaba el estar fuera para lo que me daban allí, porque si allí el estar lejos de mi familia para entrenar como entrenan allí en Madrid no me compensaba. Si se entrenara de una forma que se pudieran conseguir más resultados, me hubiera sacrificado, pero ya tengo un sobrino de 1 año y medio y yo quiero verlo todos los días. No que me lo cuente mi madre por teléfono lo que va aprendiendo, claro. Y eso lo valoro ahora mucho, y fue algo importante. Mi familia, para 10 años para un canario fuera son bastante. La lucha canaria, usted incluso cuando se retira hace amagos de... Estuve fichado 1 año en Firga. Lo que pasa que por los problemas al final con el judo ya yo no era competitivo, pero ya en el judo el último año
gané muy pocos combates, ya no era competitivo. Y cuando un deportista empieza a no serlo, mejor que lo deje, porque el deporte es competición, está claro. Y ganar, claro. Y ganar, y si no ganar, por lo menos darlo todo. Y yo no estaba dando ni la mitad. Y en la lucha ya lo que me pasó fue, entre que era un deporte nuevo y que ya venía de rebote, digamos, pues... pero bueno, tuve una buena experiencia, conocí a mucha gente, me ofrecieron seguir, pero ya les dije que no, una temporada entera no... Porque tampoco se veía como una figura en la lucha, ¿no? Yo creo que cuando viene de ser figura en el judo, o ahí tenía no, nivel. pero yo por mi forma de ser, lo de ser figura no lo necesito tampoco. A veces incluso me estorba, digamos. Me gusta pasar más desapercibido, pero está claro que en la lucha yo no era figura, ni mucho menos. Ahí era el año que estaba aquí el Pollito, en Más Palomas, y está claro quién es el que manda ahí. ¿Tiene que ver mucho la lucha con el judo? Hombre, Ayúdalo, porque de ahí, de los luchadores canarios salieron los mejores. Tiene que ver que tienes que derribar al contrario, pero no el error, porque yo me dediqué al judo 100%. Si lo alternas, si practicas las dos cosas de joven, pero lo que no puedes hacer es lo que hice yo de viejo, cambiar. Bueno, lo puedes hacer, sí, claro, lo puedes hacer, pero tal vez se generó ahí una expectativa que no correspondía. ¿Qué piensas de la política ahí también? A nivel Canarias. Sí, por un ejemplo. Pues a nivel Canarias deberíamos de dejar enfrentarnos entre nosotros y barrer para casa, como hacen bastante en Tenerife, porque somos aquí una región ultraperiférica con España y todo lo que consigamos pues va a ser para nosotros. Y a nivel nacional pues no me defino tampoco, ni por uno ni por otro. Le veo bastantes cosas malas a los dos. Yo creo que, como digo yo, el partido que me convence no lo han inventado todavía. No. ¿Nunca le han hecho ningún ofrecimiento de integrarse en algún partido político, aprovechando su nombre? No, o sea, no me lo han ofrecido, pero tampoco sé yo si valdría para eso. Porque soy súper realista y en la política muchas veces hay que decir cosas que a lo mejor no sabes si vas a poder cumplir. O sea que eso no le va a usted, ¿no? ¿A usted le gusta decir las cosas que... Hombre, según lo que me ofrezcan, si me ofrecen algo dentro de lo mío y que yo controle y del judo, del deporte y eso, y que yo vea que lo que yo tenga que prometer lo pueda cumplir, no me importaría, pero de momento no. Como se ve, usted aguantaría poco en la política entonces. Como usted, ¿no? Depende cómo te dejen trabajar también. Por eso digo que como dejan trabajar poco... Ajá. Y se limita uno a la dirección del partido. Pero si a mí un partido me ofrece una escuela de judo, o montarla o llevarla o lo que sea, yo encantado. Sí, pues eso es otra cosa, ¿no? Claro, eso es lo que yo sé, eso es lo que yo sé. Se retira con 29 años. Ajá. Y inicia una nueva andadura como profesor, como maestro, y monta su gimnasio en la calle Pío Coronado. El número es 149. 149. Ahí monta su gimnasio. ¿Cómo se ve ahora como profesor después de tantos años como practicante, como deportista de alta competición, retirado y ahora pues creando a esos nuevos deportistas desde muy pequeños? Bueno, como dije antes, que dedicas 10 años de tu vida y cuando acabas te tienes que buscar la vida, pues mi forma fue poner un gimnasio, un chamán, como estamos diciendo, y intentar, yo lo que quiero es vivir de lo que he hecho toda la vida, es lo que me gusta, es lo que dicen que hay que aspirar en la vida, ¿no? Trabajar en lo que te gusta. Y entonces el tema del gimnasio es arriesgado porque no es un artículo de necesidad ni mucho menos, ¿no? Y si cuando viene en crisis lo primero que se deja pues es el gimnasio y tal, de comer no puedes dejarlo. Sí, pero el judo es uno de las artes marciales o de los deportes que más forman al niño, incluso en su forma de ser, ¿no? Sí, recomendado por la UNESCO además en la página web como el deporte más indicado para niños de 6 a 12 años en etapa de formación. Y además al ser un deporte olímpico está totalmente reglado y supervisado por el Consejo Superior de Deportes.
Y bueno, y luego hay una disciplina que yo en mi gimnasio intento inculcarla a mis alumnos, que de momento son pocos, pero vamos creciendo bastante deprisa, porque para el tiempo que llevamos ya tenemos un grupito bueno de niños. Y pues el otro día estaba un padre y un niño me pidió ir al baño y al volver me dijo si podía pasar al tatami, y el padre se quedó extrañado, se plantó allí y me dijo se puede. Yo, hasta que yo no le diga que pase, se puede tirar ahí media hora. Si yo... Entonces esa disciplina es la que hay que inculcarle al niño, que estamos bastante necesitados últimamente, porque la juventud está un poco revuelta. Aparte, el gimnasio me imagino que también recibe clases adultos también. Los adultos también tienen ese... Sí, sí, sí. La clase de los adultos yo la enfoco desde el punto de vista que hay que hacer deporte, pues en vez de más gimnasio, que me puedo aburrir en cierto modo, pues la enfocamos hago el ejercicio, aprendo una defensa personal, que la calle está un poco complicada también. Porque el judo, como defensa personal, sigue siendo una de las primeras. Es decir, le permite a uno defenderse ante un ataque, sigue siendo una de las más efectivas. Y además, cuando lleves un tiempo, va a ser automático, o sea, te vas a defender de una agresión haciendo judos y luego al rato vas a tener que pensar qué es lo que hice. O sea, lo vas a interiorizar tanto el tema del judo que te va a salir automático. Siempre como yo, mi objetivo es como modo de defensa, no el típico que lo usa por intentar abusar o intentar... Vamos llegando poco a poco al final de esta entrevista, Aitami. La pregunta, a lo mejor usted es muy joven, pero bueno, me gusta hacérselo a todos los invitados a este programa, a esta sombra. ¿Cómo le gustaría que fuera recordado Aitami Ruano? Como alguien que intentó representar a Canarias lo mejor que pudo en el judo, que era lo mío. Yo siempre hablaba de Canarias con admiración y con ganas de volver. ¿Y eso? Intenté viajé por toda Europa y siempre había un canario representando a Canarias. Eso es importante. ¿Y le quedó algo, Aitami, alguna espina, algo que quiso hacer y no pudo, o algo que hizo y quiere borrar en su vida deportiva? Bueno, espina está claro que es una medalla olímpica que me faltó, pero tendría yo parte de culpa, pero no creo que la tuviera toda. El sistema del deporte español a lo mejor tuvo que ver también. Aitami Ruano Vega, judoka, deportista, profesor, que es su última etapa. Bueno, pues gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la oportunidad. Elena Sánchez Rodríguez, practicante de frontenis, jugadora de squash y últimamente jugadora de golf. Buenas noches, Elena. Hola, buenas noches. Digo, practicante de frontenis. Usted se inicia en el frontenis, que en el fondo es quien lo va a empujar hacia el squash, que es su deporte favorito y el deporte en el cual usted destacó. Empezó dándole raquetazos a la pared, ¿no? Sí, empecé a darle raquetazos a la pared y bueno, fue como hobby, ¿no? Como empiezan todos los niños a practicar deporte en el club náutico. Pero bueno, ya a partir de ahí hicieron una cancha de squash y lo típico, saltas de una cancha a la otra y tal, te vas metiendo, vas jugando, vas practicándolo. ¿Y qué diferencia veía entre el frontenis y el squash? Porque el squash es más duro a lo mejor, ¿o no? El squash, la diferencia que hay del squash al frontenis es que al ser la cancha más pequeña, la bola viene mucho más rápido y más deprisa, necesitas más reflejos, más velocidad. Es prácticamente esa la única diferencia. Los dos son deportes de raqueta, una pared, pero la diferencia es esa, que el squash es muchísimo más rápido que el frontenis. ¿Le enganchó más que el frontenis? A mí me gustan los dos, me encantan practicar los dos deportes. ¿Lo sigue practicando los dos? Ahora mismo no,
Pero si puedo, si tengo que jugar al frontenis, juego, vamos, si me lo ofrecen mañana voy corriendo a jugar. Y al squash también. ¿Cómo empieza su carrera deportiva con el squash? ¿Cómo se inicia? Bueno, porque un compañero también del Club Náutico que se llama Luis Antúnez me vio jugando allá al squash y él estaba federado. Y bueno, me comentó si me quería federar y jugar porque bueno, pensó que tenía posibilidades. Y eso fue lo que hice, me federé y empecé a jugar torneitos y tal, a entrenar con él. Y poquito a poco me fui metiendo en ese mundo, empecé a entrenar con él y a ganar, tuve la suerte de ganar algunos torneos y así poquito a poco fui metiéndome a jugar al squash. Llega su primer campeonato en serio. ¿En dónde sucede ese campeonato? ¿En Canarias? ¿Campeonato de España? No, campeonato de España sub-16 en Alicante, si no recuerdo mal. Y fui allí a jugar, una novedad, nunca había salido de la isla a jugar ningún campeonato de ningún deporte. Y tuve la suerte de ganarlo. Jugué y lo gané y bueno, y a partir de ahí, bueno, pues fue toda una rueda, ¿no? Ir entrenando cada vez más y ya te digo, hasta si no hubiera ganado Elena, ¿se lo hubiera tomado igual? Sí. Si se hubiera quedado allí a la primera de cambio eliminada. No, sí, yo creo que sí, íbamos como una experiencia a ver lo que pasaba, a ver también quién estaba jugando, qué nivel había en la península, porque lo desconocíamos, el squash era nuevo. En Canarias llevaba pocos años jugándose y realmente no sabíamos qué nivel de chicas había afuera. Y bueno, era más bien una toma de contacto, a ver qué es lo que pasaba. Y ya te digo, la casualidad que lo pude ganar. Y a partir de ahí fue todo seguido. Ahí empieza una intensa carrera deportiva, no larga en cuanto a años, pero sí intensa, ¿no? En cuanto a competición, ¿no? Sí, fue muy intensa. Al año siguiente volví al Campeonato de España Sub-16 y también lo volví a ganar. Fui al Campeonato de Europa Junior con la selección, me llamaron muy pronto. Fui la jugadora más joven que fue a la selección. Y ya te digo, fue una rueda, fue cada vez entrenar más, después empecé a entrenar con Camilo Navarro. Y ya fue muy rápido, ¿no? Muy intenso, vas jugando, vas compitiendo, tienes la suerte de ir ganando y cada vez vas a más y siempre tienes aspiraciones, ¿no? Y por suerte pude conseguir todo lo que me propuse. Sí, además el gusanillo de la competición le había crecido bastante, ¿no? Sí, ya cuando te metes ahí, ya eso no hay quien lo pare. Eso no hay porque quien lo claro, pare. sobre todo para los telespectadores, la gente no se imagina el practicar deporte sin cobrar, pero en este caso, usted que no cobraba un duro, era afición, ¿no? Sí, era por amor al arte, o sea, era un desgaste físico impresionante, muchas horas diarias de entrenamiento, yo recuerdo 4 horas o 5 horas diarias, 2 por la mañana, 2 al mediodía y 2 por la tarde, pero totalmente intensos, ir a correr, cancha, técnica, eso era diario, y aparte después los fines de semana la competición. Pero ya no era fuera solo, sino que aquí en Gran Canaria se hacían muchísimas competiciones todos los meses y yo casi todas las jugaba con los chicos porque había poca gente en femenino y es un desgaste importante y sin ninguna remuneración, pero bueno, estás haciendo lo que te gusta y la verdad que no piensas mucho en el dinero, estás practicando el deporte que te gusta y no piensas en ello. Su primera experiencia internacional positiva también, ¿no? Sí, un campeonato de Europa Junior en Israel. Y la verdad que fue impresionante ver los demás países también, el ambiente, todas las selecciones, conocer gente, un país como Israel, era otro ambiente, otra cosa, ¿no? La verdad que fue muy bonito. ¿La experiencia deportiva también? Sí, la experiencia deportiva también, porque juegas con gente muy superior a ti, evidentemente, porque ya te digo que el squash estaba empezando y el nivel, había diferencia de nivel, pero eso la verdad que no importaba, lo que querías era jugar y mejorar y todo lo que fuera jugar con gente que te enseñara, bienvenido sea, ¿no? Decimos que carrera intensa pero corta. ¿Por qué tiene que parar esa carrera? ¿Por qué tiene que cortar esa racha de triunfo? Por una enfermedad, en principio es lo que me diagnosticaron. Después del último campeonato de España que jugué,
Me empezó a doler un pie y a raíz de ahí me empezó a doler todo el cuerpo, no podía jugar. Seguí jugando a pesar de todo, estaba intentando seguir jugando y tal, no podía entrenar, pero sí me presentaba a los torneos sin entrenar, con un mínimo de entrenamiento. Pero llegó un punto en que ya no podía moverme y lo tuve que dejar. ¿Y cuánto tiempo está en el dique seco? Porque después usted vuelve, ¿no? Pero ¿se está quieta un tiempo? Yo realmente no me estoy quieta nunca, en ese tiempo no me estoy quieta, debería haberme estado quieta, pero no daban con lo que era, entonces en ese impasse que intentar ver lo que era y tal, pues yo no dejé de jugar. Dejé de entrenar, pero me seguía presentando a las competiciones. Mal, porque no tenía que haberlo hecho, porque no estás a tu nivel. Claro, la falta de entrenamiento se paga, ¿no? La falta de entrenamiento se paga y es una tensión que vas cogiendo, porque te coges muchos nervios, no sabes qué te pasa, te ves cada vez peor, ves que cada vez no puedes y claro, llega un momento que ya te ves tan mal que dices, ya no juego más. O sea, ya llega un momento que dices, es que ya no puedo seguir jugando porque tu cuerpo no da para más. Lo dejo, me diagnostican al final una oligoartritis, lo tengo que dejar, pero ya nunca pude volver a hacerlo en serio, nunca pude entrenar lo que yo quería y para irme a jugar torneos sin estar en óptimas condiciones decidí que no lo hacía. Pero usted vuelve, hay un momento en que vuelve. Sí, hay un momento en que intento volver. ¿Porque pensaba que se había curado o porque tenía muchas ganas de volver? Porque tienes ganas, siempre tienes esa espina clavada, ¿no? De lo tienes que dejar en tu mejor momento y siempre quieres volver a recobrar ese nivel que tenías, pero es muy complicado. Yo ya no estaba igual físicamente, me quedé tocada, porque fueron muchos años sin saber lo que era, y con las inflamaciones de las articulaciones, y eso te va dejando mella, y nunca puedes volver a entrenar al nivel que lo hacías, entonces lo tuve que dejar. Está hablando de que se retira con 24 años, más o menos, ¿no? Me retiré en el 96, sí, yo con 20 ya me empezaron los problemas, con 21 años, así. Estuve jugando hasta los 25, 26, pero ya mal. Y a partir de ahí yo lo dejé. En el 96 fue el último año que jugué. Ya jugó. Y así todo se proclamó subcampeona de España. Sí, en el 96 me quedé campeona de España. Subcampeona. Subcampeona de España. ¿Y se clasifica para el Campeonato de Europa? Para un mundial. Para un mundial. ¿Y qué va? Sí, fui. No fui en las condiciones que debería, pero fui. ¿Se planteó el viaje en plan más turista que deportista? Sí, prácticamente. Porque usted ya pensaba retirarse. Sí. Cuando va a ser campeonato del mundo ya... Yo después del campeonato del mundo que vi que no estaba al nivel que tenía que estar, dije, yo no voy más a un torneo sin haber entrenado. Por orgullo ya dices no, porque no vale la pena. Tú cuando estás compitiendo quieres hacerlo al máximo nivel y ya si no puedes, la verdad que te duele, ¿no? Te duele estar en una cancha sin poder dar todo lo que deberías dar, entonces lo dejas. En esos 10 años, 12 años de carrera deportiva, ¿le quedó alguna espina por sacarse? ¿O hizo algo que hoy se arrepiente de haberlo hecho? Bueno, me imagino que lo de jugar sin entrenar, o de competir sin entrenar, me imagino que sí, pero ¿alguna cosa más o alguna espina que le quedó por sacarse? No, realmente no. Yo tuve la suerte de que el poco tiempo que estuve jugando, porque realmente intenso con un entrenamiento, pues estuve hasta los 20 años. El resto no lo considero como que he estado compitiendo, competía, pero más por orgullo que por otra cosa. Pero en ese poco tiempo la verdad que tuve la suerte de lograr todos los objetivos que me planteé. Fui jugadora de la selección nacional, que es la mayor aspiración que puede tener cualquier deportista, representar a su país, jugar a la selección canaria. Tuve la suerte de poder hacer realidad todos los sueños, todas las metas que tenía marcadas. Y espinita, la verdad que no. Lo único que me quedó mal sabor fue eso, tener que retirarme en el mejor momento. Es una cosa que llevo ahí y bueno, la llevaré siempre, pero es el deporte, esto es así. Claro. ¿Alguna vez se vio como campeona del mundo cuando estaba en su mejor momento? No. Pero pensó en que podía competir a ese máximo nivel, estar entre las primeras raquetas del mundo. Sí, yo quería, ya una vez que eres campeona de España, ya el salto tiene que ser al extranjero. Había problemas de dinero, mantener
jugar un circuito europeo requiere muchos viajes y estar en una isla pues se nota, son muchos aviones y mucho dinero. Y no lo había en aquel momento, se consiguió para hacer una parte del circuito, pero ya te digo, justo en ese momento me lesioné y se cortaron las aspiraciones. Yo siempre tuve aspiraciones de querer jugar ese circuito y ver hasta dónde podía llegar. Nunca sabes hasta dónde puedes llegar, pero siempre lo intentas. Claro, tu aspiración es llegar a lo mejor, pero eso nunca se sabe, pero hay que ser humilde. ¿Cómo se sintió cuando tiene que retirarse, decide en el 96 retirarse? Anímicamente, ¿se lo tomó mal, se lo tomó bien, decidió que era hora de hacer otras cosas o le siguió quedando ese resquemor de que se tenía que retirar cuando mejor estaba? Sí, te queda el resquemor, todavía lo tengo, o sea, es una cosa que la llevaré conmigo. A veces lo pienso, digo, quiero entrenar otra vez y tal, pero no, hay que ser realista y no. Te queda ese resquemor. Lo que pasa es que como ya venía tantos años atrás sin poder entrenar bien, y ya te vas mentalizando un poco, ¿no? Como que no puedes. Y llega un punto en que ya por orgullo lo dejas. No puedes seguir entrenando. Y no, me lo tomé bien. Fue una evolución hasta que ya al final lo dejo. Te queda esa espinita de tenerlo que haberlo dejado, pero tan joven. Pero la vida sigue, hay que hacer otras cosas y yo me lo tomé bien. Luis Antúnez, Pedro Reyes, Carmelo Navarro, ¿qué significan estas personas en su vida deportiva? Pues todo, ¿no? El primero fue el que me metió en el deporte del squash, el que me ayudó, el que me enseñó al principio toda la técnica, hasta donde él pudo enseñarme. Me dio su apoyo, entrené con él, todo, ¿no? Su amistad, todo. Pedro, pues la persona que velaba por mis intereses a nivel extradeportivo, buscarme subvenciones, promocionarme, todo este tipo de cosas. Y Carmelo Navarro pues fue después mi entrenador y fue el que me enseñó todo lo que sé en el squash, toda la técnica me la enseñó él. Y bueno, aparte de eso, todo el apoyo en los buenos momentos, en los malos, el que me acompañaba en los viajes. Era mi entrenador, era la persona con la que yo entrenaba y con la que compartes todo, ¿no? En ese momento, tanto las derrotas, en las victorias, en las enfermedades, todo. Es la persona en la que te apoyas. Y bueno, después están todo el resto de personas que han pasado, con las que he compartido todos los momentos, desde compañeros de juego, que quieras que no, también te ayudan a evolucionar. Todo el mundo que ha estado alrededor mío, todos de una manera o de otra me han ayudado. Compañeros de selección canaria, compañeros de competición, todo el mundo que ha estado conmigo jugando y entrenando, todos, y no os puedo nombrar a todos porque son muchos, ellos saben quiénes son, todos han aportado algo en mi vida deportiva, todos, y siempre positivo. ¿Qué piensa de la política, Elena? Que tanto se habla en los últimos tiempos. Usted como deportista de élite y como persona, ¿qué piensa de ella? Política es un tema complicado. Pienso que en la política debería estar involucrada gente de forma vocacional, que quieran realmente hacer algo por mejorar su isla o su municipio o lo que sea, su país, ayudar a la gente, pero que tengan algo de vocación realmente, no por intereses ni por ganar dinero ni nada de esto. Ahora sí, lo que más me preocupa de la política realmente son los nacionalismos. No me gustan los nacionalismos, no me gusta separar, empezar a hacer separaciones eso sí me da un poquito de miedo. El resto, ya te digo, mientras sea por ayudar y que todos salgamos adelante, me parece todo perfecto. Si lo hacen bien, si no, pues habrá que cambiarlo. Usted ve ahora la situación del squash en Canarias y principalmente en Gran Canaria. ¿Qué piensa cuando ve que este deporte se ha venido un poco abajo, cuando van cerrando canchas de squash, cuando cada vez hay menos actividad? ¿Qué piensa? Me da pena porque bueno, yo lo conocí en un momento que era un boom, era un nivel impresionante, tanto de juego como de torneos, y la verdad que me da pena. Pero yo la verdad que me desvinculé un poquito del mundillo de squash. Ha faltado un poco de relevo, la gente se ha ido retirando, porque la gente va cumpliendo años y se van retirando.
y posiblemente ha habido un vacío, que no porque no se intentara en su momento, se intentó poner escuelas de niños y tal, pero no es fácil que la gente se meta a jugar a nivel competitivo un deporte que es tan duro como el squash. Entrenar para jugar al squash es muy duro. Te lo puedo comparar con el ciclismo si quieres. Es un deporte muy duro y entonces no es fácil. La gente prefiere hacer otros deportes menos duros y que les aporte más dinero. El squash no aporta ningún dinero. Se hace por amor al arte y no es fácil. Es el mayor problema que yo veo. Ahora su entrada en el mundo del golf. Bueno, yo me imagino que usted lo vería hace unos años como el deporte de los acabados, ¿no? Porque el que tiene que estar con un palito ahí. Ha cambiado ese concepto en su mente seguramente, ¿no? Absolutamente, sí, sí. La verdad que lo ves desde fuera, ves como un deporte y dices, bueno, esto realmente es un deporte y tal. Pero es un deporte. Una vez que te metes dentro, es un deporte muy técnico, muy complicado de jugar. Se necesita mucha concentración. No es tan exigente físicamente como el squash, pero es un deporte con todas las letras, es un deporte. Y usted se ve bien en este deporte, ¿no? Porque además incluso ha ganado ya sus primeros torneos, ¿no? Sí, he ganado algunos torneitos y la verdad que he cogido un buen handicap en poco tiempo, humildemente lo digo. Y bueno, también es verdad que el hecho de haber jugado un deporte de raqueta pues te ayuda con el swing y es una ventaja. Pero bueno, todavía me queda mucho por aprender, mucho. Se lo toma como hobby, ¿no? Sí, por ahora como hobby. Por ahora como hobby, aunque juego torneos también, pues yo tengo el gusanillo metido de la competición, pero me lo tomo como un hobby. A todo va para ganar, claro. Otra cosa es que no gane, pero que en todo se apunta para ganar. En todo me apunto para ganar. Ajá. Bueno, me apunto para hacerlo lo mejor posible. Si logro ganar, mucho mejor. Pero no quiero obsesionarme con eso de tener que ganar siempre. No, yo prefiero jugar para practicar, para mejorar cada vez más. Y si logro ganar, pues mejor. Siempre a uno le encanta ganar, pero no es una obsesión tampoco. Yo ya lo veo más de otra manera, lo veo más como participar, mejorar, y si puedo ganar, pues mejor. Pero me tomo también las victorias como las derrotas, no tengo problema en eso. Su vida actualmente, monitor deportivo. Quiere seguir vinculado al deporte. Usted no permite que su vida quede despegada, del deporte, ¿no? Intento que no. Intento ir por esa vertiente del deporte, monitor deportivo, entrenadora. Estoy buscando algo en ese sentido. Tomar ¿Con el ese squash rumbo. o con cualquier deporte? Porque claro, yo me imagino que el squash ahí tiene sus conocimientos y tiene toda su vida deportiva, que bueno, pues que puede servir a las nuevas generaciones, pero no se cierra en ningún deporte. No me cierro el squash solo. Yo intento, no sé, squash o gimnasios o golf o no sé. Prefiero hacer deportes que conozco, que sean deportes que conozco, pero bueno, no me cierro solo al squash. Si puedo aportar algo al squash, mejor, porque es un deporte que he practicado y que me ha dado las mayores satisfacciones. Pero voy buscando algo en el tema deportivo. No sé dónde acabaré, pero quiero que sea algo relacionado con el deporte. Eso sí lo tengo claro. Las directivas posteriores que han habido después de su retirada, esas federaciones canarias, ¿se han acordado de Elena Sánchez en algún determinado momento? ¿Han ido a buscarla para aprovecharle su experiencia, aprovechar su historia? No. La verdad, yo me retiré, lo fui dejando poco a poco y la verdad que no, en ese sentido no me han llamado. Nadie se acordó de Elena Sánchez. Es duro, ¿no? Porque no lo digo por usted, lo digo por bueno, ha sido posiblemente el deportista canario dentro del squash con más renombre internacional y con más renombre nacional. O sea, que yo creo que esa experiencia y todo ese saber y esa sapiencia podrían rescatarla para las nuevas generaciones del squash, ¿no? Sí, bueno, yo no sé, yo no tomo esas decisiones. Yo tampoco me siento olvidada. Yo en su momento se me hicieron múltiples reconocimientos. Yo la verdad que no tengo ninguna queja en ese sentido. Que pasa el tiempo y después no se acuerdan de ti. Bueno, yo ahí no puedo entrar ni salir. Pero sí, si pudiera aportar algo, me llamen, yo lo aportaría encantada. La verdad que sí, me gustaría. A pesar de que es muy joven, Elena, siempre a todos los invitados a esta entrevista le hacemos la misma pregunta. ¿Cómo le gustaría que fuera recordada Elena Sánchez?
Pues como una deportista que dio todo lo que pudo en el deporte que practicó, hasta el final, aún no pudiendo, pues que lo intentó hasta el final, con honradez y con la mayor dedicación. La verdad que como una deportista, vamos, no honrada y que dio todo lo que pudo en el deporte que practicó, nada más. No. Elena Sánchez Rodríguez, practicante de frontenis, jugadora de squash, jugadora de golf y, como no, monitor deportivo. Gracias por estar aquí. Gracias a ti.